Deseo cumplido para Brian Jiménez. Hoy es invitado especial de Estados Unidos. Fórmula mágica no limpia el lago, pero sí reúne a las familias. Amnistía no aplica para acusados de delitos ocurridos durante el conflicto armado interno. Ministerio Público gana pulso judicial en caso Humberto Domínguez. Guatemala, país de la eterna primavera y constantes temblores. Se acaban las opciones para los carnívoros. Advierten sobre incremento al precio del pollo. Extorsionistas no ceden. Ruta 203 paralizada por tiempo indefinido. Embates naturales ponen de rodillas a Perú. Guatemala se prepara para amistoso con sabor a eliminatoria mundialista. Corrupción. 10 letras que encierran farsas, premeditación, codicia, egoísmo y un deseo enfermizo por el dinero sucio. El cáncer del mundo sin duda y una enfermedad que ha logrado infectar prácticamente todas las esferas. Hasta el año pasado, el fútbol parecía el deporte que no había sucumbido ante esta práctica, pero para muchos era evidente lo contrario. Pero sin pruebas para sustentar esa acusación, era solo una utopía. Pero más tarde, el escándalo alcanzó a la FIFA y a las autoridades de ese ente rector, y el planeta se estremeció. Según las investigaciones, muchos representantes de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación, se llenaron los bolsillos de dinero que obtuvieron a base de sobornos. Su trabajo era velar por procesos limpios y la expansión del deporte para su región. Pero se supone que estas personas aprovecharon su posición y a través de la autorización de los derechos de transmisión de algunos encuentros importantes, encontraron la manera de hacerse millonarios sin mover un solo dedo. Esto quiere decir que además de los representantes de la FIFA, para que el soborno pudiera consumarse, hubo participación de empresas y marcas importantes. Hay personas capturadas, acusaciones, prófugos y muchas preguntas. Pero lo más importante es que se dañó la credibilidad mundial sobre una federación que mueve millones de dólares anualmente. Pero tal parece que no fueron suficientes para algunas personas. Porque aunque las investigaciones están en proceso, todo indica que en el minuto 91, los grandes de la FIFA se dedicaron a saquear las arcas de la confianza de los hinchas. Muy buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Les saluda Angélica Quiñones junto al equipo de Telecentro. Y bien, hoy iniciamos nuestra emisión con un tema que se volvió común en la sociedad guatemalteca. Se trata de la corrupción. Este tema envió a la cárcel a funcionarios públicos de alto rango, empresarios y ahora a dirigentes de organizaciones deportivas. Hoy fue el turno de Brian Jiménez para culminar su proceso de extradición. Decenas de personas arriesgan la vida todos los días y abandonan a sus familiares en busca del sueño americano. Paradójicamente, otros son enviados a Estados Unidos con gastos pagados y custodia, pero en el hotel donde se hospedarán, todos los huéspedes visten igual y el sueño americano se convierte en pesadilla. Brian Jiménez estuvo al frente de la Federación Nacional de Fútbol y siempre se mostró como un hombre de carácter fuerte. Tras el escándalo de corrupción en la FIFA, muchos nombres empezaron a ser mediáticos y entre ellos figuró Jiménez. Cuando las autoridades guatemaltecas autorizaron orden de captura, Brian ya había desaparecido del mapa. Desde el año pasado se convirtió en uno de los guatemaltecos más buscados y el pasado 12 de enero fue localizado en un apartamento de la zona 14 capitalina, sin tinte de cabello, delgado y ebrio. Ese mismo día, Jiménez declaró que prefería enfrentar la justicia estadounidense y esta mañana su deseo fue cumplido. El sistema penitenciario realizó el traslado del reo en silencio a las 6 de la mañana y más tarde abordó un vuelo comercial hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por criminalidad organizada y lavado de dinero.
otro tema, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, su hermano y 13 personas más iniciaron hoy el proceso judicial en su contra por la famosa fórmula mágica para limpiar el lago de Amatitlán. Nuevamente, quien hasta hace unos meses era la mujer más poderosa de Guatemala, fue citada por la justicia para que explique su presunta participación en la milagrosa restauración del lago de Amatitlán a través de una fórmula mágica. Valdetti, junto a 14 personas, es señalada por el Ministerio Público de integrar una estructura criminal dedicada a estafar al Estado por medio de contratos anómalos con una empresa israelí que ofrecía milagros en el lago de Amatitlán. Vestida de negro y en total serenidad, la ex vicemandataria aseguró sentirse tranquila ante las acusaciones del Ministerio Público. Vamos a esperar, vamos a tener la energía suficiente para poder llevar las responsabilidades que nos corresponden derivado de los acontecimientos últimos que han sucedido. En marzo del 2015, el Ejecutivo pretendía invertir 137.8 millones de quetzales para sanear el lago de Amatitlán y para el proceso de limpieza y avance del proyecto. Desembolsó un adelanto de 22.8 millones de quetzales a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, a una empresa israelí que prometía tener una fórmula mágica que limpiaría el lago. Después de una serie de señalamientos por parte de organizaciones en pro de ambientes y la Contraloría General de Cuentas, se realizó un estudio al líquido milagroso y en mayo del 2015, la Contraloría General de Cuentas accionó legalmente contra AMSA para que devolviera los 22.8 millones de quetzales otorgados por el Estado en calidad de adelanto para el supuesto saneamiento del lago de Amatitlán. Tras revelarse que la solución mágica era solo agua con sal, las autoridades lo tacharon como un intento de Estado y telúricos. Siga con nosotros en minutos los detalles de esta noticia. Y bien, en otra información, a partir de ahora existe una nueva directiva en la asociación que trabaja para la conservación y rescate del lago de Atitlán. El manejo sustentable de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno Amsclá en Sololá cuenta a partir de hoy con una nueva directriz y promete tener la esperanza de recuperar los espacios contaminados del lago más bello del mundo y la responsabilidad de utilizar de manera honrada y responsable los recursos económicos asignados a la organización para la preservación del mismo. Esta oportunidad para mí es un reto, una bendición y una alegría. ¿Por qué un reto? Porque realmente el lago de Atitlán está deteriorándose cada día más. Y una oportunidad porque me va a dar la oportunidad de darle mis conocimientos, mi esfuerzo, mi tiempo para ayudar a esta causa tan noble. Luisa Contreras asegura que buscará soluciones inmediatas para que los focos que están contaminando el lago no se extiendan, tal y como sucedió con el lago de Amatitlán. Los proyectos irán encaminados a 3 ejes: limpieza, protección y prevención de contaminación. La organización ambientalista tiene asignado un presupuesto de más de 750 millones de quetzales, que fueron recibidos en su mayoría en concepto de donaciones internacionales. Hoy un juzgado negó la petición de amnistía solicitada por la defensa de 4 militares, acusados y condenados por la muerte de un menor registrada en octubre de 1981. La defensa de los militares en condición de retiro, Francisco Gordillo, Hugo Saldaña, Manuel Callejas y Francisco Letona, señalados de su supuesta participación en la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Thyssen en octubre de 1981, como parte de una supuesta represalia hacia la hermana del menor, quien logró escapar de un destacamento militar donde supuestamente fue objeto de violación. Solicitó al juzgado quinto aplicar la Ley de Reconciliación Nacional, con la cual se buscaba la amnistía para los elementos castrenses. Sin embargo, la misma fue negada por la juez quinto, Judith Secaida, después que la Fiscalía del Ministerio Público argumentó que el año cuando ocurrieron los hechos no aplica para el beneficio de amnistía. Dice que las cuestiones prejudiciales se producen cuando en un proceso se pone de manifiesto un hecho cuyo conocimiento está atribuido a otro orden jurisdiccional.
siendo no obstante su resolución influyente para que el juzgador pueda resolver sobre el fondo del asunto. Cuando la cuestión es penal, solo se ordena la paralización del proceso. Los 4 militares guardan prisión preventiva desde el pasado 6 de enero en la cárcel Mariscal Zavala. No somos un ring de pelea, somos periodismo objetivo, noticioso e informativo. T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Vamos a la pausa y ya volvemos. TN23, informándole los detalles de las noticias las 24 horas. Un equipo de profesionales recopilan los eventos más importantes. A pesar de que los guatemaltecos estamos acostumbrados a los constantes sismos, cada vez que ocurren no dejan de alarmarnos. Hoy, pobladores del occidente del país vivieron 2 experiencias, una por la mañana y otra al mediodía. En los primeros 2 meses del 2016, el INSIBUME reportó más de 100 sismos en territorio guatemalteco. Y en marzo, la cifra sigue en aumento. Hoy, pobladores de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Retauleu se alarmaron a las 6 horas con 17 minutos por un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter. Más tarde, a las 13 horas con 38 minutos, otro sismo de 4.5 grados volvió a causar alarma. El epicentro fue establecido a 68 kilómetros de San Marcos. Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED monitorearon las áreas afectadas sin reportar daños personales ni materiales. Las autoridades piden a la población mantenerse alerta y en calma porque Guatemala está ubicada en un área de frecuente actividad sísmica. La crisis que vive la red hospitalaria nacional por falta de medicamentos vislumbra una posibilidad de mejorar por medio del que pretendan poner a la venta medicinas de este tipo deberán someterlas a estudios clínicos para garantizar que cumplan con los estándares de calidad, con el único objetivo de velar por la buena salud del paciente. De ser aprobada la iniciativa, la comercialización de insumos genéricos se mantendría sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, las autoridades de salud tendrán bajo su responsabilidad a partir de ese momento la creación de un reglamento para el control sanitario, con el convenio de salud pactado a nivel centroamericano. Sin embargo, algunas organizaciones se oponen a la aprobación de la iniciativa, al considerar que la misma afectaría de manera directa al bolsillo de los guatemaltecos, tomando en cuenta que los proveedores que quieran distribuirla invertirían en los estudios clínicos y con ello el precio del producto farmacéutico se elevaría. Fue con la carne de res y ahora prevén un aumento al precio de la carne de pollo. Mucha atención a esta noticia que ampliaremos en pocos minutos en T13 Noticias. Primero fue absuelto, pero después de un segundo juicio, hoy fue condenado un hombre acusado de asesinar a un reconocido chef en abril de 2014. En el segundo round judicial del proceso penal para esclarecer el asesinato del chef Humberto Domínguez, el Ministerio Público fue el vencedor. Los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia Penal dictaron 25 años de cárcel contra Lester Antonio Santos Monterroso. Este hombre ganó la primera batalla en otro tribunal, que consideró que las pruebas que presentó el Ministerio Público no eran suficientes para demostrar su vinculación con el crimen y había quedado en libertad. Sin embargo, después que una sala de apelaciones ordenó repetir el juicio, Lester Antonio fue encontrado culpable y su mundo se reduce hoy al espacio que pueda ocupar en una celda del colapsado sistema penitenciario de Guatemala. El chef Humberto Domínguez fue asesinado en abril de 2014 y aunque hoy hay una persona en la cárcel, en ninguno de los 2 juicios se esclareció el móvil del crimen. La condena de 2 exagentes de la Policía Nacional Civil y una nueva acusación contra Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, figuran en el siguiente resumen judicial. Los 2 exagentes de la Policía Nacional Civil señalados de la desaparición de 4 agentes de la DEIC en Huehuetenango en un supuesto tumbe de drogas en el 2012 fueron sentenciados esta tarde por el Tribunal C de Mayor Riesgo.
Oberner Filomeno Alfaro Martínez fue sentenciado por asociación ilícita y robo agravado a 20 años de cárcel con 8 meses, mientras que César Augusto Castillo a 12 años por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Los cuerpos de los agentes nunca fueron encontrados. En el Tribunal Sexto Penal, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 50 años de cárcel contra un supuesto integrante de una pandilla por su presunta responsabilidad en la muerte y desmembramiento de un hombre. El acusado, junto a su hermano Elías Horacio Morales, alias El Canche, le provocaron la muerte a la víctima por supuestamente impedir que jóvenes ingresaran al preventivo para varones de la zona 18 para recibir instrucciones para cometer ilícitos, por lo que podrían pasar 50 años en la cárcel, sumados ya a los que purgan en prisión por otros crímenes. 5 hombres y 5 mujeres, presuntos integrantes del barrio 18, enfrentarán juicio por el delito de extorsión al transporte público y asociación ilícita. Todos, integrantes de las clicas Los Carnales y Crazy Gangsters. La fiscalía detalló que las mujeres tenían la función de trasladar armas de fuego y el cobro de los chantajes. El juzgado 11º fue designado para conocer una nueva causa penal en contra del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, después que la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, IBE, detectó 3 reportes de transacciones sospechosas hacia las empresas de familiares de Medrano, dinero que era para la ejecución de obras y proyectos, pero que no fueron realizados por las entidades comerciales. En la denuncia se señala que los fondos fueron invertidos en certificados de depósito a plazo fijo por montos de 36.960.000 quetzales y 13.998.000 quetzales respectivamente, y figuran como beneficiarios familiares del exalcalde. Preste mucha atención si usted está pensando consumir pescado durante la Semana Santa, principalmente si decide consumir pez vela. Se acerca la Semana Santa y para muchos guatemaltecos representa la oportunidad perfecta para compartir en familia y amigos una diversidad de platillos gastronómicos de la época. Entre ellos, curtido, molletes, garbanzos en dulce, torrejas, plátano en mole, pescado fresco, seco y salado. Sin embargo, es importante mencionar que este último podría representar un serio problema para la salud humana si se trata del pez vela. Las autoridades hacen un llamado a la población a abstenerse de consumir esta especie de pez por los altos niveles de metal y plomo que conservan, ya que tienen efectos cancerígenos para la salud. Este pez, por ser un pez que está hasta arriba de la cadena alimenticia, él consume todos los metales pesados que pueden retener las especies menores que él consume, al final se van a concentrar en él. Esto hace que no es lo mismo que te comas un pescado pequeño a que te comas un grande que ha concentrado la contaminación de muchos peces. El llamado de prevención surge después que las autoridades reportaran un incremento en la comercialización de dicha especie y los decomisos de las últimas semanas. Es importante recordar que su compra y venta es ilegal en nuestro país, según lo establece la Ley de Áreas Protegidas. El Ministerio Público recordó las multas y penas de prisión que podrían ser aplicadas a los que de manera ilegal comercialicen esta especie. Dice el artículo, será sancionado con prisión de 5 a 10 años de prisión y de 10 a 20.000 quetzales quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos. Vamos ahora al segmento financiero patrocinado por Toyota. Toyota, la marca líder de vehículos en Guatemala, y Hilux, la nueva era del pick-up, presentan el segmento financiero. La economía de los guatemaltecos cada vez está más lastimada y ahora surge la amenaza de un nuevo incremento al pollo de importación. Sin duda será un duro golpe económico que limitará los alimentos de la mesa a miles de familias. El precio del cuadril de pollo importado de Estados Unidos puede registrar un incremento debido al pago del arancel establecido en el 13.8% cuando supera la importación de 9.700 toneladas. El viceministro de Economía se refirió a la situación de este producto, incluido en la lista de importadores contenida en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los gobiernos guatemalteco y estadounidense en 2006. Cuando nos damos cuenta de eso, lo que hacemos es regularizar la lista que emite todos los años el Ministerio para decir que arancel, ¿verdad? Es una lista indicativa, no es una lista de ley, es una lista indicativa basada en la que se aprobó en el Congreso y procedemos a eliminar esas fracciones. Porque
porque no pueden existir fracciones que no hayan sido autorizadas por Congreso Nacional. Para los expendedores de pollo importado, el aumento al precio por libra de este producto es inminente. La libra de pollo está de este importado entre 7 quetzales la libra. Puede hacer de que con estos incrementos se dispare hasta 10 quetzales. Los importadores de pollo advirtieron a los cooperativistas que esperan del gobierno y Ministerio de Economía considerar la medida. De lo contrario, el aumento afectará directamente al consumidor final. Ahora presentamos un resumen de las capturas efectuadas por la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Gracias a una llamada anónima, las fuerzas de seguridad capturaron a un supuesto distribuidor de drogas identificado como Freddy Rolando López, de 53 años de edad, en la zona 17, con 8 bolsas de marihuana y una pipa. Según la PNC, al momento de la detención, el presunto delincuente atacó a los uniformados y logró herir a uno de los agentes en la mano, por lo que fue necesario el traslado a un centro asistencial. En la zona 8, Colonia Santa Luisa, la rápida y pronta acción de la PNC logró la captura de un hombre de 18 años, identificado como Dulby Jordi Chacón Martínez, a quien se le incautó un arma de fuego, con la cual presuntamente planificaba realizar un ataque armado. El joven fue llevado al juzgado de turno, donde deberá explicar qué pretendía hacer con el arma. Agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos logró la captura de un hombre de nacionalidad salvadoreña a inmediaciones del puente San José del Anillo Periférico, cuando conducía una motocicleta con numeración e identificación alterada. En el lugar se solicitó los papeles que comprueban la legalidad de adquisición de la misma. Sin embargo, esta persona no portaba ninguno, por lo que fue trasladado a los juzgados correspondientes por sospecha de robo. Sabemos que muchos esperan con ansias el segmento deportivo. Esta noche presentamos detalles de la preparación de la Selección Nacional de Fútbol que espera a El Salvador. El extorsionan llamado bono de verano. Esta situación y la suspensión del servicio a la ruta 203. Cientos de usuarios resultaron afectados este martes ante la paralización de autobuses públicos que cubren la ruta 203, la cual recorre a lo largo del anillo periférico y zona 6 capitalina. Los usuarios se vieron en la necesidad de buscar medios de transporte alternativos para lograr llegar a su lugar de trabajo o estudio. Se afecta bastante porque ya tenemos que pagar un poquito más. Ya, mira, ahorita en taxi se está yendo toda la mayoría, igual tenemos que salir ahorita en taxi. A lo largo de estas semanas, porque o le suben o te ponen más caro y uno a veces está tan ajustado de dinero que ya no sabe ni qué hacer, y los taxis también son caros. Las causas, según lo señalaron pilotos y ayudantes, son las constantes amenazas de muerte emitidas por grupos delincuenciales que les exigen un nuevo cobro de extorsión. Además, la cobardía y el cinismo de estos delincuentes ha llegado a tal punto que ahora exigen el pago de un bono a cambio de no ser asesinados. La situación se complicó al caer la noche y no se descarta que se vuelva a repetir mañana, por lo que tome sus precauciones para evitar contratiempos. Automovilistas comienzan a resentir su economía por una alza al precio de los combustibles registrada esta semana. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas informaron que, derivado de una variación en los precios de petróleo a nivel internacional, el precio del combustible en nuestro país tuvo un ligero aumento esta semana, por lo que se espera un cambio durante la Semana Mayor. Según las autoridades, el precio de la gasolina superior tuvo un aumento de 97 centavos y el diésel de 96. Es importante que usted verifique los precios de los carburantes en las gasolineras, ya que se han establecido precios de 18 quetzales con 98 centavos para la gasolina superior, 17.50 para la gasolina regular y 13 quetzales con 28 centavos para el diésel.